Muy buenas noches a todos. Nos encontramos en Maná, Museo de las Sagradas Escrituras. Hoy es miércoles 15 de julio de 2020. Continuamos nuestra cuarta sesión de nuestro curso monográfico dedicado a este cristiano, a este, como se le puede denominar, padre de la Iglesia, una persona que dedicó su vida, se dedicó en cuerpo y alma a el estudio y traducción de la Biblia, Jerónimo de Estridón. De acuerdo a nuestro programa, vamos a avanzar. Tenemos el tema de la Veritas hebraica, número 2.2. Ya casi estamos llegando al tema, aunque hemos en las sesiones, sea que el seguimiento que esté dado al curso es como en este momento, a distancia, estamos tratando de tener una interacción. Hoy nos toca esa media hora, perdón, de diálogo, de intercambio. Entonces, como sabemos, se terminará la conexión en YouTube y haremos esa conexión en Zoom, los que quieran ingresar, para tener comentarios, observaciones, y como tuvimos hace 15, que creo que para todos es muy productivo, muy interesante. También en algún momento mencionaremos el tema de algunos materiales y de hecho también vamos a utilizarlos ahora. No recuerdo bien, pero me lo recuerdan por favor en el diálogo. El tema del epistolario que constantemente nos está saliendo. Entonces, alguien que se acuerde, por favor, y lo abordamos en el diálogo, el tema del epistolario para que sea para su estudio o las referencias que un servidor hace, o en el caso de que quieran desarrollar alguno de los temas, profundizar para uso personal o académico, pues el epistolario de Jerónimo, como mencionan algunos especialistas, algunos estudiosos de la figura de Jerónimo, es una llave de interpretación muy eficiente. Sí, claro, como en cualquier caso, el diálogo que tenemos con el autor es a través de su obra. Pero aquí, en el caso de un epistolario, como es el caso paralelo de Jerónimo con otros padres de la Iglesia, por ejemplo, el epistolario que mantiene con Agustín, que es por demás interesante, que como sabemos, de esa forma vamos a cerrar el curso, aunque hoy también tienen que aparecer algunas referencias. Y en el caso de otros cristianos de la antigüedad, o padres de la Iglesia, o escritores cristianos, o papas, o figuras del cristianismo antiguo, también tenemos el caso de muchas mujeres, sea religiosas, monjas, o personas devotas que en diversos ámbitos practicaron este género literario de la epístola, de la carta, pues es muy interesante también no solo la posibilidad de tener referencias del personaje a través de su epistolario, sino conocer al personaje y podríamos decir así, casi sin temor a equivocarnos, en el ejercicio que haremos en un rato lo vamos a comprobar, pues sí, ciertamente dialogar con el autor. Entonces vamos si me permiten un segundo,
Vamos a comenzar con la presentación y listo, vamos allá. Entonces, aquí está. Hoy abordamos, me gusta, como han visto, ese cuadro que se ubica en la Galería Canese en París, de Jerónimo, pues es muy interesante. Ya hablamos de la iconografía. Alguna persona que está participando del curso está muy interesada en este tema. Creo que es apasionante el tema de la iconografía de Jerónimo. Hemos mencionado algo, como en el caso de otros personajes, figuras cristianas, personajes bíblicos, a veces la pintura se clasifica a través de los ciclos, ¿sí? Que puede ser de toda su vida o de escenas de su vida. Y yo escogí Jerónimo Orante por ese tema de la pasión, que es el subtítulo de nuestro curso, un apasionado donde pues, se puede ver en sus ojos, en su expresión, en las arrugas de su frente, en la forma en la que está tomando, digamos, también la piedra, esa pasión entendida como compromiso, como dedicación, decíamos, en cuerpo y alma al estudio de la Biblia y a la traducción de la Biblia. Vamos a ver entonces, y bueno, vuelvo a presentarles con esta observación que nos ha hecho el doctor Eduardo de la Vulgata. Entonces, pues recordar que es esa especie de cruce de caminos. Un servidor ha estado reflexionando, pues no está como que muy bien, pero las flechas nos permitirían ver cómo, y ahora vamos a abordar esto más profundamente en el tema de la veritas hebraica, cómo es ese encuentro de caminos, la traducción vulgata. Sí, derivada, como podríamos ver en la flecha que baja, no podemos poner en torno al texto premasorético merazmático porque en torno a ese siglo IV tendríamos ya la labor premasorética realizada y un avance hacia el texto masorético, pero no se da hasta mucho después. Y tendríamos esa dependencia, o sea, esa relación, esa fuente. Ciertamente la fuente, el texto base de la traducción vulgata es el texto hebreo. Pero hay esa confluencia de caminos, los riachuelos en mismos términos, palabras de Jerónimo, ahora lo vamos a leer en una de sus epístolas, son la confluencia de tanto la vetus latina, no la podemos dejar de mencionar porque la existencia de estas traducciones de alguna forma motiva la acción intelectual o académica, podríamos decir, de Jerónimo, con nuestras palabras actuales, y estaría derivando en la realización de su traducción. Pero como ya hemos visto, no solo es una labor de traducción, es una traducción que tampoco se pretende al 100% sistemática, sí existe, en algunos casos hay esas dos versiones, esos dos abordajes, podríamos decir, de sobre todo los salmos y los evangelios, aunque también de algún otro libro, el tema de los deuterocanónicos, que pues condiciona al final un poco esta veritas hebraica. De nuevo, remitimos un poquito adelante, pero ahí está. El hecho de que la Vulgata sea
no una traducción más, sino una traducción con un signo de más, o sea, con ese plus, que, ¿cuál es ese plus? Pues obviamente el derivar, el variar la fuente, el origen de la traducción, que ya no sería el texto griego, sino el texto hebreo. Pero, de nuevo, tenemos y está reflejado en el fragmento de carta que veremos, no se puede prescindir, no se puede ignorar el texto griego. Y entonces está esa tercera confluencia, bueno, esa segunda confluencia del camino, desciende del texto hebreo, sí, pero está presente la referencia del texto griego en esas versiones y ahí pues también como es algo muy esquemático, sí nos dirá Jerónimo, algo que era conocido de todos en aquel tiempo, las llamadas versiones de Lucianea, la de Luciano, o la de Siquio, que eran las que se estaban utilizando en los tiempos de Jerónimo. Pero hay que remitir tanto a la revisión de Aquila Silva Teodosión y que también ya hemos visto y de nuevo Jerónimo nos remitirá a el texto de las Hexaplas, trabajo crítico realizado por Orígenes de Alejandría, como sabemos. Texto griego de los 70, como podemos ver en la gráfica, hay que identificar al que se referirá Jerónimo, como veremos. No podemos ignorar las revisiones y las versiones que estaban circulando en su tiempo. Tenemos así, entonces, un cruce de caminos. Y mejor ejemplificado, como Jerónimo nos lo dirá en esta carta, que veremos, que es la 106, donde está, si me permiten un segundo, que la computadora está diciendo está dando un tema de memoria, esperemos que no pase nada, ok, en la carta 106, por cierto, muy interesante, espero remitirles el texto de esta larga carta, con la posibilidad de que tengan acceso a los 2 volúmenes o al texto del epistolario de Jerónimo, que sin duda es referencia obligada, como se suele decir, es punto de consulta constante para esta profundización que pretendemos que estamos llevando a cabo en el caso de la figura de Jerónimo. Pues bueno, vamos adelante. Estaríamos viendo de nuevo la presentación de la Septuaginta a la Veritas hebraica o hebraica Veritas. Y aquí estarían más o menos reflejados los 3 puntos basados en estudios y en referencias de expertos actuales, a partir de los cuales podríamos decir con Jerónimo o hacer hablar a Jerónimo, haciendo hablar a Jerónimo, y postular esta Hebraicas Veritas, o sea, la verdad del texto hebreo. Y entendiendo ya de forma definitiva esta postura traductológica de Jerónimo, que es la que pone, ya hemos dicho, resaltado varias veces, en el momento de su labor de traducción en el monasterio de Belén
allá en Tierra Santa. Está cayendo una tormenta. Espero que se escuche mejor. ¿Cómo es su guía? Estos principios que estamos presentando, que están aquí sintetizados, sería esa guía que está en su mente y que como veremos también la refiere, hace alusión a ella, allá cuando sea necesario, o la comunica a sus interlocutores, a sus corresponsales, como es este caso que decíamos del epistolario. El primer punto, esa primera línea, primer aspecto sería que la traducción bíblica tiene que partir del intérpretes, o sea, en latín, que es el traductor. Entonces, ¿esto por qué? Parecería una obviedad, pero en la introducción al Pentateuco que podríamos encontrar en la edición de la Biblia Vulgata, esta edición crítica que conocemos de Weber, un texto moderno de la Biblia Vulgata, ahí se nos refiere este texto y Jerónimo dice en este prólogo que hay que distinguir entre el visionario, aquella persona que cree que está iluminada por el Espíritu o por Dios y que esa iluminación es suficiente para poder interpretar la Biblia o decir lo que dice la Biblia. Seguramente no solo porque él lo vivió en carne propia, sino porque también si hacemos un recorrido muy general, conocemos a grandes rasgos la historia del cristianismo antiguo, estos visionarios están presentes desde el origen del cristianismo, como podemos comprobar a través de referencias de textos de San Pablo, de los Hechos de los Apóstoles, cómo los mismos apóstoles y discípulos ya tienen que enfrentar a estos personajes que no solo dicen saber el contenido del mensaje revelado, sino que postulan su interpretación exclusiva de los textos o incluso postulan su predicación o sus textos, serían los apócrifos, como los textos revelados. Entonces, contra el visionario o descartando la figura del visionario, es necesaria la labor del traductor. En este primer aspecto se concreta con el que veremos en la epístola 106, que vemos que es el aspecto 3, el apartado 3, donde vuelve a recordarnos lo de la carta a la epístola Pammaquio, el asunto de la postura de los latinos ante la traducción del griego, o que también en este caso sería válida para la como postura traductológica para el hebreo. No palabra por palabra, sino la frase y tratando de expresar la idea del texto bíblico en este caso. Bueno, el segundo aspecto sería esta que resumo como no inspiración de los 70. ¿Qué estaríamos entendiendo por esto? Existiría, o más bien existió en la iglesia de los orígenes, en los primeros siglos del cristianismo, una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Los apóstoles, los primeros cristianos, leen la palabra de Dios
conocen la palabra de Dios principalmente a través o fundamentalmente a través de la llamada Biblia de los 70, o sea, de la traducción Septuaginta. Esto es un hecho de facto. ¿Por qué? Porque tenemos que el contexto cultural religioso del siglo I lleva, sí, como en el contexto general, seguramente hasta nuestros días, el conocimiento por parte de los fieles judíos de la lengua hebrea, la litúrgica también, pero en la práctica el conocimiento de las lenguas o las lenguas que hablan estas personas efectivamente son sea el griego o el latín. Entonces, tenemos esta realidad. Las personas en el contexto del Imperio Romano del siglo I conocen el griego, hablan el griego y conocen el latín, hablan el latín. Y de hecho, muchísimos de los habitantes del Imperio Romano son trilingües. ¿Qué entenderíamos por trilingües? Cuando lo he explicado en la UNAM o en otros escenarios, pongo ese paralelo, esa semejanza que podemos encontrar en escenarios geográficos o culturales de nuestra actualidad. Pongamos una persona habitante del país que llamamos México, de origen zapoteco, mixteco o maya, incluso náhuatl, que habita en su país, pero que es México, cuya lengua es el español, y que después va como inmigrante a Estados Unidos. Efectivamente es un trilingüe porque se tendrá que relacionar, tendrá que realizar trámites, llevar su vida social o política, incluso religiosa, en alguna de las tres lenguas. Habrá esa realidad trilingüe. El caso de un habitante de España en nuestros días o de Italia también nos lleva a eso que consiste en que en muchos pueblos de provincias italianas, más que en España, pero también existen lenguas o dialectos, incluso mucho más reducidos, de un ámbito geográfico regional. Pequeños dialectos, a veces de pueblos o incluso usos propios de familias. Esto pasa mucho en Italia. La lengua oficial de Italia es el italiano y muchos de los italianos, como la mayoría de los europeos, pues también el inglés se convierte en una tercera lengua, conociendo la realidad, sobre todo el turismo en Italia, pues muchísimas personas conocen el italiano, y en el norte de Italia, pues esto pasa sobre todo también con el alemán, por el contacto geográfico e histórico con la realidad alemana o germana que el norte de Italia ha tenido siempre. Y así podemos ir a otros casos donde tendríamos esta realidad trilingüe. En el caso de los cristianos de las primeras generaciones, muchos padres de la iglesia también, es muy probable que el mismo Jerónimo, naciendo en Panonia, en Estridón, pudiera conocer. Es más evidente en el caso de Agustín, porque Agustín de Hipona documenta en muchísimos casos, sea en sus obras, sobre todo en los sermones, cuando está hablando en primera persona, también es otro género literario, el del discurso retórico, que como el género literario de las cartas, de las epístolas, nos ayuda a conocer mucho al personaje. Agustín conocía el púnico, habla palabras en púnico, refiere dichos en púnico a la hora de su predicación, que es la lengua regional de Numidia o de África
proconsular, que es la provincia romana en la que vive la mayor parte de su vida Agustín. Y así muchos otros padres de la Iglesia que siendo de origen griego pasan al ámbito latino o viceversa por los destierros, toda una serie de situaciones que viven a lo largo de su existencia, pues los lleva a esta situación. Los cristianos tienen, de hecho, la Biblia de los 70 como esa Biblia de referencia que ellos leen y a partir de la cual, de hecho, se dan las traducciones latinas. No será desconocido para muchos padres de la Iglesia, para muchos cristianos, la existencia o la noción de que el texto hebreo, en el caso del Antiguo Testamento, sería el original del texto bíblico, pero el hecho objetivo es que muchas personas no son poseedoras, incluso padres de la Iglesia, de las 3 lenguas. Jerónimo, en este caso, sí. ¿Qué es lo que tenemos que, no quiero decir condiciona, sino que es también la realidad que se vive en la Iglesia antigua? Estamos utilizando una expresión negativa, no inspiración. ¿A qué se refiere esto? Pues seguramente muchos lo han deducido, nos estamos refiriendo a esa literatura, digamos, legendaria, al mito que la carta de Aristeas, que es un texto pseudoepigráfico, ¿sí? Sería un apócrifo, si lo queremos denominar así, al narrar esta historia de el rey de los Ptolomeos que pide al sacerdote que se reúna a los sabios para hacer las traducciones, y de esos 72, que es un número simbólico porque está simbolizando de las 12 tribus de Israel, ¿no? Son tomados 6 escribas o digamos teólogos judíos para hacer la traducción, y el hecho de que se les lleva y se les pide la traducción, que la traducirían, iba a decir con sana distancia, todos separados, ¿no? Sin tener contacto uno con los otros. Y a la hora de presentar este texto a grandes rasgos, ¿verdad? Es muy interesante. También me pudieran decir, y podemos mandar una versión de la carta de Aristeas, o sobre todo la introducción de este grandísimo investigador español, si no recuerdo mal, Sánchez Caro, que aborda este tema. Esta traducción de la edición de la Biblia de los 70, una traducción española, pero una traducción literaria, que también es otro tema que hay que pensar y conocer, ¿verdad? Al final, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la editorial Verbo Divino decidieron y han presentado, en el caso del español de España, esta traducción literaria. Hay toda una postura para hacerla, para dar a conocer precisamente este texto de la Biblia de los 70 al lector en lengua española. El proyecto de una traducción de la Biblia de los 70 también, por ejemplo, existe en este año de la traducción, 2020, que pues como sabemos también estamos a unos días, tal vez, pero aquí soy muy atrevido, al inicio del curso hablamos de esto, tal vez, no lo sé, poniéndose en contacto con la licenciada Areli, si tuvieran una participación y no la han enviado, ya está el programa, pero tal vez quedaría un huequito, y si es el caso, no he visto todo el programa, y si alguno de ustedes pues ha entrado a este congreso que vamos a tener a finales de mes, pues también esta oportunidad para reflexionar, que va a ser durante varios días, esta realidad, porque uno de los temas del congreso es la figura de Jerónimo,
y también el tema de la traducción, la realidad de la traducción del texto bíblico a lo largo de la historia y la teoría de la traducción del texto bíblico. Estaríamos entonces en este discernimiento y postura de Jerónimo en cuanto a la traducción, o sea, la teoría traductológica de Jerónimo. La Biblia de los 70, de hecho, es la base de lectura de la Biblia del Antiguo Testamento para los cristianos. Pero la carta de Aristeas, por su contenido, que al final se demostraría legendario, pero que al ser presentado, sea por Flavio Josefo, sea por algunos cristianos, sin embargo, Filón de Alejandría no tendría exactamente esa postura tan, digamos, marcada como el caso de Flavio. Nos daría esa postura asumida, de hecho, por los cristianos, de atribuirle un cierto grado de inspiración o de sacralidad a esta traducción del texto bíblico, o sea, la traducción de la Biblia de los 70. El hecho de pretenderse como inspirada o de generar esta postura de inspiración de esta traducción implicaría esa veneración que después aparece referida por Agustín y con ese miedo que Agustín, ya lo veremos después, más que insinuar, recuerda a Jerónimo, ¿qué va a pasar si tú presentas nueva que difiere, que es diferente de hecho, que quita o pone, para decirlo pronto y bien, a el texto que conocemos? ¿Cuál es el texto que conocemos? El texto que tienen las iglesias, de hecho, es la Biblia de los 70. Jerónimo responde este epistolario durante varios años y nos lleva a ver que no es una postura radical ni la de Jerónimo ni la de Agustín. Al final, uno no pide la excomunión del otro ni viceversa, y de hecho nunca se dio, ni Éfeso, ¿verdad? Que sería, está recordando, ¿no? La labor de Jerónimo empieza después de Constantinopla. Recordamos que Jerónimo estuvo en Constantinopla en algunas sesiones del Concilio de Constantinopla. Conoce, como ya hemos dicho, a varios de los grandes teólogos, padres de la iglesia, contemporáneos a él. Pero no es el problema ese. Su labor, su traducción, digámoslo así, revolucionaria, viene después. Es esa última década del siglo IV y principios del siglo V, donde se da su traducción, donde está ya planteada esta veritas hebraica y está poniendo en práctica. Pero Éfeso no juzga y menos condena a Jerónimo. Y después ninguno de los concilios que vienen. Y de hecho, aunque no es inmediata la implementación de la Vulgata como, digamos, Biblia oficial de la Iglesia Católica, de hecho, lo que se va dando es esta adopción. Y como mencionamos, Agustín, de hecho, adopta en muchos casos el texto de Jerónimo. Ya está utilizando la Vulgata de Jerónimo en su uso bíblico de la escritura, pero también Agustín, allá donde sea necesario, va a utilizar las versiones, como en los comentarios a Job o en algunas narraciones. En varios textos, Agustín dice, los códices hebreos dicen, los códices griegos dicen, creemos esto, y a veces él opta, da su opción de traducción
o su comentario. No es sistemático porque no es casi en ningún caso esta la intención de Agustín, pero sí tiene un comentario a la Sagrada Escritura. No son los comentarios al estilo de Jerónimo o, por ejemplo, en algunos casos de Juan Crisóstomo o el modelo de todos ellos, Orígenes, pero sí comenta la Escritura. Entonces, la Biblia de los 70 está en el corazón de los cristianos, está en la vida religiosa de los cristianos y también, como nos dirá la carta, sí, también está en la 106, existe esta realidad de que está siendo utilizada como el texto de la liturgia cristiana. Y aquí también hay una riquísima tradición que después, cuando la Vulgata, digamos, termina reinando en el cristianismo alto medieval o en el cristianismo de la época moderna, hasta llegar al Concilio Vaticano II, tenemos que ver muy específicamente cómo y qué textos están en los libros litúrgicos y de qué Biblia están tomados, porque también tenemos tradiciones litúrgicas, en el caso de la Iglesia Católica, en el caso de la Iglesia Ortodoxa, en el caso de las iglesias cristianas, en el caso de la Iglesia copta, y tenemos que ver que no es exacta, no tenemos que presuponer también, por eso tenemos que ver qué texto bíblico, qué versión bíblica se está utilizando en los libros litúrgicos, en la confesión cristiana que estemos, digamos, analizando u observando. Porque en el caso de la Iglesia Católica, pues tenemos, como sabemos, la liturgia galicana, lo que mencionábamos, el tema de Jerónimo, de esa traducción que realiza de los Salmos en Roma. Tenemos la liturgia ambrosiana, que existe todavía en la diócesis de Milán, y tenemos el caso de la liturgia mozárabe, que también tiene esa historia y tradición y que, aunque de forma pareciera simbólica, sigue viva en práctica, de forma muy especial, sui generis, en una de las capillas de la Catedral de Toledo en España, donde todavía se utiliza el misal mozárabe y sigue editado, en la época moderna se ha editado, y aunque solo se utilizaría de forma oficial para esto, tenemos que ver cuál es esa fuente, que en realidad es la Vetus Latina, para la liturgia mozárabe. Entonces, de hecho, los 70 están siendo utilizados por las comunidades cristianas. Son traducidos, es traducida esta versión, y ahí tenemos las versiones Vetus. Jerónimo traduce del hebreo, y la Vulgata también, de hecho, todo lo que es de Jerónimo y todo lo que no es de Jerónimo, termina incorporándose a el uso de la Iglesia Católica y de otras iglesias con este texto y con la postura traductológica de este texto. Aunque al final tenemos, por eso un poquito el tema de las flechas convergentes, tenemos que reconocer que al final el espíritu de los 70 está presente incluso en la Vulgata. ¿Por qué? Porque tendremos aquellos libros que llamamos deuterocanónicos, o aquellos pasajes que serían originales griegos, o que la versión de los 70 tiene en sus, digamos, versiones.
el caso de los capítulos de Daniel y de otros añadidos, podríamos decirlo así, o capítulos o fragmentos de capítulos que existen en algunos libros de estos deuterocanónicos. El tercer aspecto sería este de los riachuelos y las fuentes. De una forma, digamos, gráfica, con esta metáfora que le encontramos, ahora lo vamos a empezar a ver, epístola 106, número 2, Jerónimo nos dice que no se puede negar la existencia de los riachuelos. ¿Cuáles serían los riachuelos? Como ponía el mapa conceptual que expusimos, serían tanto la Betus como los 70. Pero esos riachuelos nos llevan y nos conducen a la fuente. Jerónimo, reconociendo la fuente, siendo capaz de ser un traductor, un verdadero intérprete de la fuente, toma esta postura traductológica de no quedarse en los riachuelos e ir a la fuente. Y a grandes rasgos, pues esta sería un poquito la postura de la veritas hebraica. Vamos a proyectar también. A ver, no sé qué estaba haciendo. Si seguían viendo la presentación, la vamos a posicionar de nuevo. Y aunque vamos a leer todo el texto, adelanto esto que estaríamos diciendo, la frase exacta de la carta 106. Cuando hay discrepancia entre griegos y latinos, ¿sí?, acudimos al original hebreo, de modo que lo que sale de la fuente, eso es lo que tenemos que buscar en los riachuelos. Entonces, ahí estaría esta veritas hebraica. Y en esta carta estaríamos viendo los tres aspectos que decíamos antes. Hay que tener esa competencia, podríamos decir, de traductor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el traductor? No es un visionario, no es una persona no capacitada, es un traductor que estará capacitado para conocer y leer tanto el latín como el griego, pero sobre todo el hebreo, y no despreciará, a final de cuentas, las versiones, pero las reconocerá como válidas, no es simplemente quitarlas, pero reconocerá de válido lo que tengan las versiones en cuanto suban o provengan de esa fuente que sería el texto hebreo. Pero esto, como estamos diciendo, con todas sus consecuencias. ¿Qué pasará entonces cuando en la fuente no está el texto de los riachuelos? Y es lo que muchas veces o sea diferente, ¿verdad? ¿Qué pasa si en el riachuelo encontramos un agua verde y en la fuente pues el agua es azul? Algo ha pasado en el camino, ¿verdad? Y pues sería todo este tema. Al final es muy fácil decirlo, pero pues también a la vez es súper complicado, o más bien dicho de una mejor forma, es complejo, es acudir a sumergirse en el tema de la historia de la transmisión del texto y de la crítica textual, para saber qué es lo que ha pasado. ¿Es todo corrupción del texto? Esta pregunta espero exponerla todavía en el rato que nos queda, pero también y sobre todo con un material que vamos a remitir. Está viendo un curso sobre Qumran de la mano de, por internet, ya les pasaremos los links, de la mano de Adolfo Reutemann, el director del Museo de la Biblia, una persona profundamente conocedora
de la realidad judía y del libro sagrado de los judíos, o sea, la Biblia, y custodio y estudioso de ese museo de la Biblia, donde, como sabemos, se custodian, están ahí preservados, cuidados, protegidos y estudiados, aunque no es el centro de estudio principal de los textos bíblicos, porque ese está en Göttingen, en Gotinga, digamos, el principal centro de estudios sobre Qumran, y donde se han dirigido desde hace muchos años iniciativas y la revista principal de estudios de Qumran, y ahí tendríamos que mencionar esta figura de el doctor Martínez, que es este director del Centro de Estudios de Qumran, y que, perdón, Florentino García Martínez, ¿sí? Que ha llevado las riendas y ha sido uno de estos grandes. Hay muchos grandes en este estudio, pero uno de los grandes de este estudio de Qumran. Todo esto para decir que el original hebreo, claro que existe, pero lo que en la historia de la transmisión del texto hebreo y en cuanto que haya textos griegos en Qumran también, tenemos esta realidad. Los estudios actuales nos llevarían a tener que reconocer que también hay tradiciones hebreas del texto. No sé si cometería una blasfemia al decir que hay versiones o hay una especie de Áquila, Símaco y Teodosión, pero lo que sí es cierto es que aunque en la cultura judía y en la religión judía se tiene la idea de un texto y de la inspiración del texto, de hecho hay al menos 2 o 3 tradiciones textuales de los textos que con el paso del tiempo, porque Qumran es una cápsula del tiempo, de hecho desaparecen, pero no quiere decir esto que no hayan existido. Y lo que es cierto es que como Qumran es posterior a los 70, pero anterior al premasorético, como tendremos que volver a ver en nuestra muy útil mapa conceptual o guía, iba a decir mapa del tesoro, de la historia de la transmisión bíblica, es muy importante ver por dónde van las traducciones y que de hecho podemos ver el conjunto, pero también tenemos que fijarnos en esto, que este mapa tiene una historia y nosotros estamos viendo el mapa completo, pero si pudiéramos, a lo mejor lo hacemos, tenemos que borrar algunas flechas o partes que complementan este mapa si nos ponemos en el tiempo de Jerónimo, donde obviamente no existe el texto masorético porque es posterior. Y si nos vamos al origen del cristianismo, hay que recortar, donde obviamente no existe la traducción vulgata, donde todavía no están las traducciones vetos. Entonces, el hecho es que tenemos que también posicionarnos antes del surgimiento del cristianismo, cuando existe el texto hebreo, estas tradiciones hebreas, pero ya existe la traducción de los 70. Y lo que nos llevan a transmitir todos estos investigadores de Qumran es que hay muchas semejanzas, muchas coincidencias, y entonces la Biblia de los 70 nos está testimoniando allá donde difiere del texto hebreo estas tradiciones o versiones del texto hebreo. Porque la traducción de la Biblia de los 70 también, y eso lo reconocería Jerónimo, no es una traducción simple, no es una traducción superficial. También
en cuanto un profundo estudio de los 70 nos lleva a reconocer la realidad teológica, social y cultural de las comunidades de la diáspora, que son las lectoras de esta Biblia, también nos ayuda a reconocer la seriedad de este trabajo y el hecho de que Jerónimo tenga que referirse muchas veces a la Biblia de los 70 es que le da un valor. No el de inspirada, eso está claro, pero tiene que reconocer cómo, después hemos dicho, en los estudios del 16 o en los estudios modernos, se le da su valor a aquel que tengan, ¿verdad? De porcentajes, de niveles, como queramos llamarlo, a esas traducciones antiguas. Entonces, apuntaríamos un pequeño asterisco a esta frase de Jerónimo. Los riachuelos sí cuentan. Lo que sale de la fuente, eso tenemos que buscar en los riachuelos, sí, pero lo que posibles rastros de pepitas de oro que haya en los riachuelos también cuentan. Y aquí tendríamos faltan 10 para las 8. Sí. Vamos a ver el texto completo de, bueno, no el texto completo porque es una carta larguísima, pero lo que le dice Jerónimo a estos corresponsales, que es muy interesante esta carta. A ver, por ahí está. Entonces, vamos a ponerla así. Esta carta 106 dirigida a, como vemos, Sunia y Fretela sobre el salterio. El contexto de la carta es muy interesante porque estos personajes son godos, o sea, personas de un contexto cultural ubicado en los Balcanes o el área de Rumania, podríamos decir, donde están establecidos los godos, dentro y fuera del Imperio Romano. Estamos en esa segunda mitad del siglo IV. Tenemos que tomar en cuenta el tema de la batalla de Adrianópolis, 381, 384, ahorita se me va un poquito la fecha. Y también tendríamos que tener en cuenta la realidad de que la evangelización a este pueblo se da por parte de misioneros que salen de Constantinopla, pero que algunos son católicos y otros son arrianos, como el famoso padre de los godos, el obispo Ulfila o Bulfila, que también es el traductor de la Biblia a la lengua goda. Entonces aquí, y esto no está reflejado en el mapa conceptual, en esa historia de la transmisión del texto bíblico, pero tenemos que ver cómo contemporáneamente a Jerónimo, a estos grandes padres de la iglesia, también Bulfila está haciendo una traducción, o existe ya esta traducción de la Biblia a esta lengua goda con este matiz específico de heterodoxia. Entonces, estos personajes, el hecho es que son godos y que le estarían preguntando por qué el problema, o sea, le mandan una serie de preguntas, ¿verdad? Son bastantes, por aquí lo pone, temas, o sea, se le cuestiona a Jerónimo sobre 178 variantes de 83 salmos. Es profundamente interesante. Ya bastaría, obviamente, un curso
solo sobre esta carta. Entonces, es muy ilustrativo lo que vamos a ver, porque el mismo Jerónimo nos está diciendo su postura, qué es lo que pasa, qué es lo que tiene él en su mente. Y ante esta respuesta, que no es solo curiosidad intelectual, creo, supongo, sino también creo que la tenemos que ver desde esta postura, desde esta realidad. La traducción siriaca, que para este tiempo está ya hecha y está siendo utilizada por muchos cristianos y por padres de la iglesia del siglo II, siglo III, siglo IV. Lo que pasa es que también es muy difícil y complejo abordar tanto el estudio de la antigüedad cristiana como el estudio de la patrología, y también se tiende a fragmentar. Es inevitable fragmentar muchos aspectos, y lo que tenemos es que generalmente solo hablamos de los padres griegos y de los padres latinos, pero hay una realidad multicultural. Y aquí los godos, ante su Biblia en godo, que está gestándose o que está estrenándose, ¿sí?, también tienen estas preguntas. ¿Qué pasa con la versión de los 70? ¿Qué valor le tenemos que dar? Tú nos estás diciendo Jerónimo y estamos viendo tu traducción del hebreo. ¿Qué tenemos que hacer? Hay muchas preguntas ahí en el aire. Entonces, voy a hacer algunos comentarios rápidos, pero pues creo que puede ser muy útil. Ahorita lo comentaremos en el diálogo, que pues tengan este texto, y como les decía, en el estudio personal, la profundización, pues escuchemos a Jerónimo, y no es que cada uno llegue a su propia conclusión, pero sí, estos textos creo que tenemos que reflexionarlos, y donde haya un servidor puede contextualizarlo, pues con mucho gusto lo hace. Realmente en ustedes se ha cumplido el oráculo apostólico: a toda la tierra calzará por su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. La riqueza retórica y exquisitez en el lenguaje y en el manejo de la Biblia por parte de Jerónimo. ¿Quién iba a creer que la lengua bárbara de los godos pudiera preocuparse del texto auténtico hebreo? O sea, ya trae Jerónimo suficiente muchas cosas en mente. Está el tema con Agustín, pero antes pues ha tenido ya reflexiones, diálogos, problemas con el tema del hebreo, digo, del latín, griego y hebreo, y ahora surge esta variante. Mientras los griegos dormitan y hasta contienden entre sí, la Germania misma escudriñaría los oráculos del Espíritu Santo, refiriéndose a el tema de este pueblo godo. Pues bueno, Jerónimo recibe la carta y da esta respuesta. Me piden una cosa que exige un gran esfuerzo y puede suscitar una mayor malevolencia, pues en ella se pone a prueba no tanto el talento del escritor cuanto su erudición. Aquí está reflejándose un poco de lo que decíamos antes, o sea, el tema del intérprete, traductor. Recuerda el tema de la versión de Orígenes, o sea, las hexaplas, hace como una especie de ubicación dentro de este mapa conceptual. Estaría recordando cómo ha habido estos estudiosos de la Biblia, Orígenes, Eusebio, y cómo a esta versión se le llama Koiné, común o vulgata, y hay que distinguir
el texto de la Biblia de los 70, que aparece en las exaplas de Orígenes, pero de hecho está utilizándose el texto que se llamaría pues versión luciánica o lucianea del texto hebreo, que son esas revisiones que nosotros hemos traducido fielmente de latín, o sea, sobre la Biblia de los 70. Y aquí está lo que decíamos, que ese texto de los salmos, porque recordemos la importancia que los salmos tienen en la iglesia antigua en el aspecto litúrgico, no es que hoy se haya perdido, pero la realidad es que el contexto litúrgico de los salmos es un poco diferente con el paso del tiempo en las liturgias católicas, ortodoxas, cristianas. Y en este momento lo que él nos dice es eso. Sí, esa traducción se canta y es importante en Jerusalén y en las iglesias de Oriente. Sería esa traducción galicana. Dice, no es nuevo, que ya lo había abordado, pero aquí adelante pues viene lo que entresacábamos. Así como en el Nuevo Testamento, y parece que aquí Erasmo de Róterdam, en su introducción al Nuevo Testamento o en su postura traductológica, no estaría otra cosa que parafraseando o asumiendo la postura en el siglo XVI, 1000 años después, que Jerónimo, es que cuando exista dificultad entre los latinos, se da dándose la discrepancia de los códices, hay que recurrir a la fuente griega, o sea, sería una veritas greca con respecto al Nuevo Testamento, porque la lengua fuente del Nuevo Testamento es el griego. Así, con respecto al antiguo, en vez de una veritas greca, existiría una veritas hebraica, porque de la fuente es lo que tenemos que buscar en los riachuelos, que es lo que entresacamos. La edición Koiné común es la misma que la de los 70. La diferencia entre una y otra está en que la Koiné es una edición antigua, corrompida según lugares y tiempos, según el capricho de los copistas, ¿sí? Porque pues ha pasado el tiempo y seguramente los copistas o también editores del texto, rabinos o cristianos, queriendo hacer más inteligible, porque lo que tenemos que reconocer, no podemos hacer un curso sobre la Biblia de los 70 en este momento, pero tenemos que simplemente textual, se dice de forma técnica, del texto hasta el siglo. Después, hasta la época de Jerónimo, otros 300 años. Entonces tenemos una historia de transmisión del todo. Si este periodo cronológico lo trasladamos al texto hebreo, encontraríamos un paralelo en la historia de la transmisión del texto y una necesidad de revisión del texto, en este caso griego, que es lo que nos está explicando Jerónimo, pero de hecho también se da en torno al texto hebreo, porque si consideramos que el texto bíblico viene del siglo V, VI antes de Cristo, en torno al siglo I, siglo II, se tiene que dar, y de hecho se da, no es que no hayan existido antes, pero se da esta gran revisión del texto hebreo que llamamos texto premasorético. Y si sumamos en torno al 100 al 200, nos vamos hasta el siglo VII, IX, hay otros 600 años de evolución de la transmisión textual y de necesidad por parte de los estudiosos de la Biblia. No es que sea un periodo de 600 o 600, pero más o menos es el periodo
en el que de hecho viene esta necesidad de revisión por la realidad de la transmisión textual a través de los manuscritos. En el caso de Jerónimo, en el siglo IV, su Vulgata viene a ser también revisada en el Alto Medievo, no recuerdo ahorita el nombre, pero en torno a 1000 ediciones manuscritas de la Vulgata. Y de nuevo, siglo XVI, siglo XII, en torno a otros 500 años de transmisión del texto, donde el escenario de Trento nos lleva a decir, el mismo testimonio de Erasmo dice que también la Vulgata de Jerónimo está ya muy deteriorada y corrompida en su texto. Por eso la necesidad de esa edición crítica, esa revisión del texto que se constituye en la llamada Biblia Sacra Vulgata Clementina, impresa que en torno a 500 años después, ¿sí? Del 1600, 1590 y algo por ahí, a el siglo XX, de nuevo, ante el Concilio Vaticano II, pues lleva a esta edición de la Neo Vulgata. Vamos, me perdí en el texto, un poquito más adelante. Sí, ahorita lo tenemos también en la presentación, pero vemos cómo Jerónimo empieza a abordar todas estas dudas o preguntas que le hacen estos godos, estos personajes, y que no es que Jerónimo caiga en ninguna trampa, sino que se toma esa dedicación, como en muchos otros casos lo vemos en su epistolario, de responder amigo de sus amigos, enemigo de sus enemigos. Algunas cartas y algunas traducciones y algunos comentarios los hace por petición, o en ese momento los hace por petición de corresponsales, de amigos, y otros, pues, como en el caso de Agustín, con un respeto, pero también con un ámbito de, si queremos llamarlo, diálogo intelectual o combate intelectual, allá donde esa misma ánimo lo denota, ¿no? La misma escritura de Jerónimo nos refleja su carácter y su pasión en esa ironía o en esa retórica, por decirlo así, totalmente clara, no se esconde Jerónimo, y las verdades que las tiene que decir, pues simplemente las dice y no tendría de ninguna forma, pues miedo a nadie de decirle lo que él piense o de confesar su postura o denunciar aquello en lo que no está de acuerdo. Entonces, 106, carta 106.3, parágrafo 3, a texto ni el malvado tendrá su habitación contigo. Salmo 5, versículo 5, pues empieza a hacer sus comentarios. Lo que decíamos es que cita el texto griego, no puede no hacerlo así. Tiene que referir el texto griego y empieza a hacer su comentario, no lo ignora, tiene que partir de ahí, del riachuelo, y va hacia la fuente, o tendrá que reflexionar por qué hay riachuelo y no hay fuente, o por qué fuente y no hay riachuelo, ¿no? Pero lo que nos interesa ahora es esto que esperaría que se pudiera señalar. Creo que sí. Y ojalá lo vean ustedes. Es el tema de la escrupulosidad en la traducción, pero lo que quiero que veamos ahora es que nosotros podemos demostrar que hizo Tulio con el protagonista, que ha dicho en la carta de Pamaquio.
Y lo mismo hicieron Plauto, Terencio, Cecilio, hombres eruditísimos, cuando tradujeron las comedias griegas. O sea, él, y recordamos de nuevo su biografía, conocedor de la literatura latina y de la historia de la traducción del latín, o sea, al latín del griego. Él sabe, ha hecho seguramente muchas lecturas y ejercicios de comprobación en la traducción y está más que convencido, más que adoctrinado, más que acostumbrado a este estilo de traducción, digamos, de los clásicos latinos con respecto a los clásicos griegos. Y que nadie concluya de esto que la lengua latina sea muy pobre, hay el gran argumento o mito que se da sobre todo en el ámbito de la patrología, de considerar que un padre de la iglesia latino no tiene nada que hacer con respecto a un padre de la iglesia griego, con ese mito, no de una carta de Aristeas, sino de una especie de sacralidad del griego con respecto a, o sea, digamos que el texto hebreo sería la lengua griega y la Biblia de los 70 sería el latín. Entonces, no hay posibilidad, o el latín es tan pobre que no puede traducir el griego, al no poder trasladar palabra por palabra, cuando también los griegos traducen por medio de circunloquios la mayor parte de nuestras palabras. O sea, está haciendo alusión de esa realidad de la traducción del griego al latín y del latín al griego, que también existe en este momento y que podemos saber que se realizaba, y de hecho, es un problema que está reflejado en los concilios de Nicea, en el concilio de Constantinopla, en el concilio de Éfeso. Existen artículos y grandes estudios, por ejemplo, de Hubertus Droppner, sobre la traducción y comprensión latina de el término persona en el lenguaje trinitario y en el de Trinitate de Agustín. Y al final, persona, que pues sabemos que en griego es máscara y que en latín estaría denominando a las personas de la Trinidad en la teología. Nos dice Droppner, como lo pudimos en su momento hace muchos años, escucharlo de su misma boca, cuando tomamos clase con él, decir una cosa que no entenderíamos, o que en ese momento no entendimos, o que tuvo que explicárnosla. Persona es intraducible a cualquier lengua moderna, porque el término latino tendría una riqueza tal y está tan bien traducido, expresado en el latín de Agustín, que para entenderlo en las lenguas modernas, pues hay que hacer toda una especie de interpretación, interpretación y traducción, ¿sí? Y pues pareciera que no es nada más que poner los términos en las diferentes lenguas, ¿no? En inglés, en francés, y que pues pareciera que incluso en español suena igual, ¿no? Persona, pero no es así. En el lenguaje teológico, y allá donde obviamente el lenguaje bíblico es lenguaje teológico, o del lenguaje bíblico surge el lenguaje teológico, pues no podemos presuponer nada. Tenemos que avanzar con paso de tortuga, pero firme y seguro, para reconocer que estamos ante un lenguaje técnico, un lenguaje que requiere una postura traductológica y un lenguaje que tiene que ser interpretado por un traductor y después también por un estudioso.
Respecto a las palabras hebreas, lo que intentan es expresarlas no con la fidelidad de una traducción servil, sino con el genio de su propia lengua. Aquí estaría, al menos un servidor lo ha visto así, traducción servil estaría siendo sinónimo, un poco de ironía, al estilo de Jerónimo, creo yo, pero no mucha, de esta crítica de las traducciones Vetus, la traducción servil de el palabra por palabra de los defectos, el hipotecar la riqueza de la lengua latina al querer respetar con el fenómeno del calco, que está muy estudiado en el tema de los manuscritos bíblicos, en el caso de los códices bilingües, el códice Betsa, el Claromontano y varios códices que existen que son bilingües, y en ciertos textos conservados donde viendo el texto griego y el latín, pues se observan todos estos defectos, podríamos decir, de la traducción latina, que ayudarían a justificar la malísima fama de las traducciones Vetus, pero que no es la razón última, que durante algún tiempo sí se consideró para no valorar las versiones Vetus, pero que al final, en la actualidad, también los estudios críticos y las ediciones de las versiones Vetus que existen nos han llevado a revalorar las versiones Vetus, en cuanto que nos enriquece, ahí se aplicaría el mismo principio de Jerónimo, en ese testimonio de el fenómeno de los 70 y de la transmisión textual del texto griego. El texto latino de las Vetus conservaría, hay que ver caso por caso, manuscrito por manuscrito, riqueza de no corrupción o de testimonio de una lectura en búsqueda o en apoyo del conocimiento del texto original de esa traducción o de la Biblia de los 70 con respecto al griego. No, tampoco podemos decir que al final las versiones Vetus simplemente hay que desaparecerlas del universo de la traducción bíblica. Por eso, en el Nestlé Aland, que tenemos como edición crítica del Nuevo Testamento, en el Ralphs o en la Biblia de Gotinga, también en el caso de la Biblia de los 70, en la versión stuttgartiense del texto hebreo. En el aparato crítico, pues encontramos precisamente esto: los manuscritos, los testigos del hebreo, si es el caso, del griego, si es el caso, y el latín como en muchos casos testigo del texto griego, o también en algunos casos, muchos, del texto hebreo, y de estos fenómenos de transmisión textual del texto bíblico. Bueno, vamos a quitar esto. Estamos todavía con buen tiempo y daríamos este resumen. Continuamos. A ver. Ahora tendríamos estas palabras que ya vimos en el texto. Si nos atuviéramos a la escrupulosidad de la traducción, perderíamos la gracia de una buena versión. Esto es parte de lo que, hay una disculpa que se me fue un texto de otra presentación, perderíamos la gracia de una buena versión cuando la regla de todo buen traductor es reproducir con expresiones propias de su lengua los modismos típicos de la lengua ajena, que es lo que justifica que vimos con los casos de los clásicos latinos, como lo hace de forma paralela. O sea, el argumento en Jerónimo se repite, y allá cuando es necesario hablar de esto, utiliza su idea porque esa es su postura traductológica. Y al final tendríamos estas conclusiones con respecto a, digamos,
la Veritas Hebraica, o sea, Jerónimo, y los 70. Jerónimo remite, utiliza allá donde es necesario, podríamos decir riachuelo, pero a lo mejor es el principal río secundario, ¿no? Una principal de las afluentes, sí, proveniendo de la fuente, pero le da una importancia al texto griego. Los 70 tiene un puesto intocable, un puesto valioso en el tema litúrgico, como hemos visto. Los 70 son considerados, o sea, ¿por qué es importante o por qué refiere o termina citando en sus comentarios, en sus cartas, como vemos Jerónimo, la Biblia de los 70, por su antigüedad? O sea, el hecho de la antigüedad de la traducción de los 70 es ese argumento de valor que hace que Jerónimo la tenga en cuenta. Como decíamos en la carta 57, los apóstoles utilizaron los 70. Y sí, al final, la gran conclusión es que hay un paso, podríamos decir una evolución, pero no una evolución en estilo darwiniano, sino con estos principios que hemos señalado. No es una pura selección natural, ¿sí? Sino que el texto griego no tenderá a desaparecer y extinguirse, el texto latino no tenderá a desaparecer y extinguirse, al final sobreviven estas versiones, siguen siendo utilizadas con el principio riachuelo-fuente, pero esta es la gran conclusión, este es el gran cimiento de concreto armado que sustenta la Veritas Hebraica con esas características que hemos dicho. El texto hebreo, carta 106, que es esta misma carta hacia el final, en el parágrafo 46, el texto hebreo es la base, sí, del estudio científico de la escritura. Sobra decirlo en el caso del Antiguo Testamento, y es lo que hará Jerónimo. En el 16, aquellos editores del texto bíblico que conocemos y que sabemos que realizaron sea ediciones del texto, enfrentándose 10 siglos después a grandísimos problemas de transmisión textual del hebreo, del griego y del latín, ellos se enfrentan a otra realidad. No tienen tampoco a veces los mejores manuscritos, como se ha demostrado en el caso del Nuevo Testamento de Erasmo, pero trabajan sobre lo que tienen y su labor, como la de Jerónimo, es válida. Al final, la postura de Jerónimo es valorada, como hemos dicho, en el caso de Erasmo, en el caso de Lutero, en el caso de Reina Valera, en el caso de muchos otros. El texto hebreo va a ser la fuente, pero en muchos casos se tendrá que consultar el griego, tener en cuenta, valorar la versión de los 70 y allá donde el griego pues tiene que ser la base en el Nuevo Testamento, o en algunos casos en los deuterocanónicos, pues se tomará este texto y se hará uso de él. Y pues vamos estoy buscando, espero que lo pueda encontrar, el número 46, que puede ser que les interese a algunos. A ver, ¿cuál era? Creo que me fui demasiado adelante. Pues si no, cuando les pase creo que sí. Cuando les pase esta carta, pues pueden disfrutarlo. Obviamente la 106 pues da para una tesis doctoral, y dentro de los estudios sobre San Jerónimo, Yves Duval tiene pues muchos estudios, hay bibliografía sobre Jerónimo, muchas cosas, ¿no? No, parece que
estoy teniendo un problema con la computadora, entonces mejor prefiero que no se nos caiga la traducción, pero ahí el final de la 106 veríamos eso que decíamos con las mismas palabras de Jerónimo. Y pues bueno, vamos a tener este momento de diálogo, de conversación. Parece que se está deteniendo un poco la transmisión. Cerraríamos la grabación en el YouTube. Les agradezco mucho su atención a aquellos que lo están siguiendo en vivo, a aquellas personas que lo verán, y pasamos, como habíamos dicho en nuestra cuarta sesión, al momento de diálogo. Esperamos a que las personas que así lo deseen, pues puedan entrar a la sesión. Muchas gracias a todos.